Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa. La Cámara de Cuentas y la Contraloría han detectado el uso irregular de la asignación de combustible en varias instituciones públicas. Y aunque quizá nuestra ciudadanía está acostumbrada ya a escuchar de montos exorbitantes en escándalos como el de Senasa, de miles de millones de pesos, etcétera, aquí estamos hablando de más de 108 millones de pesos con irregularidades en el uso del combustible. Compra fraccionada, asignaciones a personal no autorizado, monto por encima de lo permitido y en algunos casos inclusive instituciones que no saben ni pueden justificar en qué se usó el combustible que recibieron. Entonces, hay informes enviados al Ministerio Público, pero hasta ahora no se conocen sanciones de ningún tipo. Incluso hay expertos que dicen que el combustible es uno de los renglones que de manera más opaca se maneja desde el Estado Dominicano. Entonces, ¿por qué siendo el combustible históricamente uno de esos renglones más difíciles de auditar? ¿Por qué seguimos todavía con métodos como los tickets, la tarjeta, tanque interno, que a grandes luces suena fácil de manipular? ¿Por qué seguimos en esas prácticas? Hay informes que están en el Ministerio Público, entonces ¿por qué no hay sanciones públicas todavía? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando? ¿Hay falta de control o hay falta de voluntad para aplicar las consecuencias? Quisiera saber. Hay que decir, Rico, que esto fue una investigación especial que hizo Diario Libre y que la investigación es de documentos publicados por la Contraloría en el año 2022 que dan cuenta de esas irregularidades en el Ministerio de la Juventud, Relaciones Exteriores y Deportes, en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Ayuntamiento de Pedro Brán, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el Consejo Estatal del Azúcar. O sea, que desde el 22 han transcurrido casi 4 años y todavía no hay sanciones. Y ahora es que se le está echando combustible a la gente. Sí, ¿cómo? Sí, se le echa a la gente. La querida también tiene su... Ay, padre, yo sabía que por ahí venía. Pero es que es así, o sea... Pero vamos a separar la paja del trigo, porque lamento que Julio no está aquí, porque él es loco con unos tickets. Él lo dice, mándame tickets, loco con unos tickets. Miren, hay varios métodos de asignación de combustible en las instituciones públicas, antes y ahora. O sea, eso no es nuevo. Están los tickets que se hace... Recuérdense que las estaciones de combustible venden el combustible al mismo precio todas. Entonces, en algún momento eso era una asignación directa a la que tú quisieras porque era lo mismo. Y en otro caso, cuando entró Compras y Contrataciones actual, se cambió a que fuera un proceso competitivo independientemente de que el precio del galón de combustible es igual. Entonces, hay estaciones de combustible que te dan ticket al portador, ¿verdad? A quien lo utiliza. Otras, en otras instituciones se utiliza la flotilla de tarjeta de crédito del Banco de Reservas, tiene que ser el Banco Estatal, y en otras, como es el caso, por ejemplo, de la Presidencia de la República, tienen una estación de combustible in situ, es decir, en el mismo Palacio Nacional hay una estación de combustible y el funcionario tiene una asignación, una dotación que la usa como él entiende. En este caso particular, lo que la Contraloría detectó es, por ejemplo, un funcionario que tenía una asignación de combustible superior a su sueldo, superior a su salario. Hay que ver, a mí me gustaría leer esa investigación de la Contraloría, porque en algunos casos se asigna a un departamento una cantidad de combustible para uso de ese departamento y se le asigna al funcionario. Eso hay que verlo, hay que ver cuáles fueron las contestaciones. Pero si tenía una asignación para uso discrecional superior a su propio salario, eso llama la atención. Como llama la atención, es el 10%. Sí, también hay que decir eso, que bueno, Iván, que tú lo mencionas, porque la ley de salarios regula el porcentaje tope que se te puede asignar como asignación de combustible. Y en otros casos, lo que dice esa investigación de la Contraloría es que en las estaciones de despacho se despachaba menos y encontraron algún tipo de esquema de corrupción también de venta de ese excedente del combustible. Y bueno, ahí lo que hay que cancelar a esa persona y someterla. Y no hay que hablar mucho. Pero mi pregunta es, ¿cómo miden a un funcionario para decir, ok, mira, fulano de tal necesita tanto de combustible? O sea, ¿cuáles son los criterios? No, es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 5 años ahora mismo trabajando en gobierno y antes, cuando trabajaba en el sector privado, también tenía una asignación de combustible y en ambos casos era una proporción de mi salario. Sí. En el sector privado era a través de una tarjeta, pero me la depositaban igual, una tarjeta especial para combustible. Cuando llegué, por ejemplo, en Cancillería,
al principio, bueno, no sé si ya cambió, pero era por tickets. Te daban la cantidad de tickets correspondiente al 10% de tu salario. Pero eso es como por parte de tu paquete. Claro. ¿Entiendes? Eso es por parte de tu paquete. Lo dice, el artículo 22 de la ley 105-13. Los cargos contemplados en la ley de función pública, así como los titulares y demás, tendrán asignado un monto de hasta el 10% del salario destinado para combustible. Esta limitación no aplica para los cargos de presidente y vicepresidente de la República, evidentemente. Ahí lo que iba era, por ejemplo, si a mí me daban ticket, qué sé yo, 10 mil pesos de ticket, y yo nada más usaba 8, si yo le quería dar 2,000 de esos tickets a quien sea, o sea, ahí no hay... Tenía que devolverlo. No, porque eso es un beneficio mío. Ahora, si tú me dices que me dieron, por ejemplo, el tema de los viáticos, que también me tocó bastante casi y no estoy de acuerdo con eso, que me tocaba viajar para un sitio y me daban $500, ¿verdad? Para gastar. Yo tenía que traer la factura de cada peso que yo gastaba esos $500 y no podía quedarme con nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque estoy dejando a mi mujer y a mi hijo por una semana y no me puedo quedar con $100 que me sobró. No es porque posible. Tú te lo ahorraste. Te lo ahorraste comiendo o que me lo ahorré porque no fui a un restaurante a comer. Eso de alguna manera tiene que ser un beneficio porque la gente cree que viajar es ya de por sí es un lujo, ¿no? Eso para que nunca ha viajado. Tú estabas trabajando, no era de paseo. Exactamente. Bien, pero si estamos hablando de que está dentro de tu paquete de compensación, y muy bien, eso es un uso que tú vas a hacer de eso a discreción. Sin embargo, cuando estamos hablando de instituciones que no pueden justificar en qué se usó ese combustible, entonces ahí nuevamente estamos hablando de opacidad en el uso de los recursos públicos. O sea, vamos a seguir con el mismo criterio de que a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta, porque realmente eso le está costando al pueblo dominicano, que necesita que se inviertan los recursos de manera adecuada en todas las necesidades que tenemos. Mira lo que dice el reportaje. En un levantamiento realizado entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 al Ministerio de la Juventud, se detectaron anomalías en la distribución de tickets de combustible por un valor de 19.6 millones de pesos, cuyos destinatarios no pudieron ser identificados. Entre octubre de 2020 y julio de 2021, la CAS adquirió combustible por 52.4 millones de pesos mediante compras fraccionadas, evitando un proceso de contratación pública. Ojo, son de las cosas que yo digo que hay que separar la paja del trigo. No es que están diciendo que se robaron esos 52 millones de pesos de combustible, es que hicieron un proceso de compras que la Contraloría detectó que no era el correcto. Pero eso no significa que el combustible no estaba ahí. Okay. Luego, el Cuerpo de Seguridad Presidencial recibió 30 cheques por un valor de 10.6 millones de pesos entre septiembre de 2020 y abril de 2021 para pagos de dietas y combustible a miembros de la avanzada presidencial, sin contar con la firma de los beneficiarios. Que, ojo, hay gente de la administración del PLD presa por eso, por cosas así, por cheques que eran utilizados por el CUSEP para pago de dietas y combustible a los miembros que tenían que hacer los levantamientos y que se les hizo un expediente porque presuntamente ese dinero no apareció. Sin embargo, esto es de esta administración y ahí sí estoy de acuerdo con Ico. ¿Qué ha pasado con esa denuncia, con esa información que la Contraloría o la Cámara de Cuentas remitieron a la Procuraduría General de la República? Está ocupado. Están ocupados. Sí, está muy ocupado en la Procuraduría. Pero también hay que reconocer... Si nos desocupamos y le prestamos atención a ese tipo de cosas. Aprovechando la denuncia, muy válida, para reconocer también que a los que critican tanto a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría, están haciendo su trabajo. Porque cuando le conviene a uno, están comprados por el gobierno, pero entonces aquí, el gobierno... Entonces, vamos a ser coherentes. Pero hay que dejar claro que una cosa es lo que te corresponde como beneficio laboral. Eso es importante. Ese es tu combustible. Eso es mi combustible. Yo hago con lo que me dé la gana. Significa que también tú andes tu vehículo, que tú no tienes necesariamente un vehículo asignado, porque también pasa eso. Se cree que todo el que está en el Estado tiene un vehículo asignado, y eso no es cierto, y cada vez es menos cierto, porque tiene un costo también de reposición de esos vehículos. Aquí deberían de asignarnos 2 o 3 vehículos. Otra cosa muy distinta es que haya tickets asignados o combustible distribuido, que no haya la evidencia de quién se le asignó, o que no haya la evidencia porque se le asignó a personas que no son de la institución, que es el caso que menciona Uriel. Personas ajenas a la institución que son beneficiadas por combustible, eso también hay que poner controles. Y ojo, no es algo de esta administración, es algo que viene de décadas, que debe simple y llanamente regularizarse, que es todo lo que yo aspiraría. Ahí hablan también de una compra de combustible a una empresa sin pasar el proceso normal de compras y contrataciones, que no se presentan oferentes. Esos favores son normales en la política, se deben, pero no pasa nada si usted hace el proceso de compra normal. Eso o sea, hasta el proceso de compra, como quiera el combustible tiene el mismo precio en todos los lados.
O sea, tú elegir uno, tú lo puedes elegir ya porque, bueno, ese era el que tocaba. Pero tener estas compras de combustible o de lo que sea, sin pasar por los procesos de compras y contrataciones, sin tener más oferentes ni nada, entonces eso lo que hace es que los comentarios como los de Fran tengan razón. Gracias. Al decir, ¿qué pasa ahora? Gracias. Hay gente presa por eso. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, ahora hay que darle tiempo, pero hay que darle tiempo también. Bueno. Hay que darle tiempo. Que esa gente, bueno, pero eso confirma. Hay que darle tiempo porque ese informe está ahí. Confirma mi pensar de que la corrupción hay que combatirla en el proceso, no en el resultado. Eso es así. Porque usted viene, mete 3 o 4 personas presas y cree que ya se solucionó y que nadie va a hacer algo malo de esa misma forma. No, tiene que ver qué permitió que eso se diera para que no vuelva a suceder de esa manera. Que está respirando, permitió eso, que las personas respiran, que son dominicanos y que nosotros tenemos una cultura corrupta. Y el ser humano, Uriel, el ser humano... Sí, pero el dominicano se las trae con él. Hablando de los seres humanos de aquí. La corrupción no la inventó el dominicano. No la inventó. No, pero la ejecuta muy bien. La importamos de Europa. Pero yo creo que estuvo ahí en... No, de Europa no, la importamos de los españoles. De esos los españoles. Bueno. La importamos de los españoles. Y los italianos. Y los italianos que vinieron aquí no eran corruptos también. Y el dominicano siempre busca la forma de ver cómo puede beneficiarse en cualquier sector, no importa. Eso es intrínseco del ser humano. Antes de que ICO cierre el tema, sí quiero recordarles que el INAPA también puso en funcionamiento el acueducto Monción-Sabaneta, que impacta a más de 26,000 personas en Santiago Rodríguez. La obra, con una inversión de más de 1.600 millones de pesos, incluye planta potabilizadora, depósitos y redes para más de 17 comunidades. Yo creo que el INAPA va a tener un buen párrafo en el discurso del presidente de la República de rendición de cuentas mañana, porque han hecho definitivamente. Debo reconocerlo. Y algo yo creo que de lo mejor que ha hecho el INAPA, por lo menos visible, porque lo otro ya son servicios como básicos de que no se ven, para que la gente sepa. Pero en Santiago, el Arroyo Gurabo, señores, lo que se hizo en Santiago de Arroyo Gurabo, eso no tiene madre. ¿Tú sabes lo que va a ser un buen proyecto? Ajá. El 7 de marzo, señores, que viene Isle of Light 2026. Oigan este lineup. Está la leyenda de Garbage, el flow de Sophie Tucker, Mon Laferte y Cultura Profética, entre otros, porque vienen muchos más. Esto va a ser en Punta Torrencilla, Sanssouci, y como dice el anuncio, esto se va a reventar. Así que entren ahora mismo a isleoflight.com, busquen su entrada y asegúrense de que usted asista al mejor festival que tiene la República Dominicana, Isle of Light 2026. Yo voy. Para que allá nos vemos. Para que no le duela gastar dinero para ese tipo de eventos, usted tiene que haber hecho una buena base de su capital, y por eso hay que tener presente que para tener sus inversiones y tener su dinero seguro, está United Capital puesto de bolsa. United Capital transforma tus objetivos en metas ya cumplidas, avanza contigo a través de sus asesorías para impulsar precisamente eso, tus metas. Cada anhelo comienza con una decisión y es un paso que te lleva a evolucionar, crecer e invertir con una visión. El futuro no se predice, el futuro se construye. United Capital puesto de bolsa. Señores, y con Air Century conecta con los destinos que amas y descubre nuevas experiencias en el Caribe, ya sea por vacaciones, negocios o para reencontrarte con los tuyos. Seguimos volando contigo. Viaja, descubre, conecta. Air Century. El viaje continúa. Ico, adelante. Bueno, pues lo que queremos es claridad con ese caso, y que si hay sanciones, pues que se publiquen, y si hay que, digamos, que resolver con funcionarios, funcionarias que estén vinculados a este tema, pues entonces que también paguen esas consecuencias. Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa.